Buenas noches, damas y caballeros. Este es un video que voy a hacer para refutar este libro diabólico que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver una pequeña introducción. Dice: Magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar automáticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Dice que por un mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, vamos a analizar 2 o 3 temas y lo vamos a leer aquí y lo vamos a corroborar con la palabra inspirada de Dios. Vamos primero a la página 115 sobre la Inmaculada Concepción. Este concepto dice que María nació sin pecado. ¿Ok? Entonces, en el párrafo 491 dice: a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Bueno, aquí dice que la Iglesia confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, y todos sabemos que un dogma es una creencia única y exclusivamente de cierta iglesia, que es irrefutable según ellos. Pero vamos a ver si María ha sido concebida sin pecado. Vamos a ver en primer lugar una Biblia de ellos. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice aquí? Por tanto, así como por un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte fue propagado en todos los hombres, porque aquel solo hombre, en Adán, todos pecaron. Aquí no dice a excepción de María. Todos han pecado. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí han pecado. Ahora vamos a ver, y por si acaso, es una Biblia católica. Vamos a ver otra Biblia. En este caso, la Biblia del Monseñor Juan Straubingen. En Salmos 50, versículo 7 dice: es que soy nacido en la iniquidad, y ya mi madre me concibió en pecado. El salmista está diciendo que lo concibió su madre en pecado. Otra prueba más de que el ser humano nace en pecado. Ahora bien, vámonos ahora a corroborar si María fue concebida sin pecado. Vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 22. Y dice: asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley del Señor: una pareja de tórtolas o 2 pichones. ¿Qué dice la nota crítica? Dice: 2 ritos diferentes se juntan en esta visita al templo. La madre debía purificarse después del alumbramiento, porque la pérdida de sangre la hacía impura. Y ahí nos manda a Levíticos 12:8, que vamos a leerlo.
nuestra Biblia. Levítico, capítulo 12, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. En el 8 vamos a ver qué dice. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bueno, María, ¿por qué tiene que purificarse si ella supuestamente nació libre de pecado? Si ella da a luz al Hijo de Dios, ¿por qué tiene que purificarse? Es muy extraño eso, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí hay un concepto errado, no una doctrina, un dogma satánico, diciendo de que María fue concebida inmaculadamente, o sea, sin pecado. Eso es un dogma demoníaco. Ahora vamos a ver otro dogma de la Iglesia Católica. Vamos a ver aquí mismo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a buscar la página 118, si es que no me equivoco. Vamos a ver. El 499. María siempre virgen. Dice: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Veamos que aquí dice la virginidad real y perpetua de María. Bueno, vamos a ver qué dice su misma Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén Católica. Vamos a buscar Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 25. Y dice: y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. No la conocía. Vamos a ver qué dice la nota crítica. En el 1.25 dice: el texto no contempla el periodo posterior, es decir, después del parto, y por sí mismo no afirma la virginidad perpetua de María. Pero el resto del Evangelio, así como la tradición de la Iglesia, la suponen. O sea que si la Iglesia Católica, tal como dice el Catecismo, que el Espíritu Santo ha ayudado a la Iglesia Católica a enseñar el Evangelio, entonces quiere decir que el Espíritu Santo se ha equivocado aquí, o es una contradicción o un dogma de la Iglesia Católica. Lógicamente es lo segundo. Esta enseñanza de que María es virgen perpetuamente es un dogma diabólico, porque su misma Biblia lo afirma. Dice: y por sí mismo no afirma la virginidad perpetua, no afirma, sino que la tradición de la Iglesia la supone. Entonces, ¿cómo pueden decir que María es siempre virgen? Si la Iglesia lo enseña, pero la Biblia no lo enseña. Ahora bien, vámonos a Salmo 69:8, un versículo, un capítulo mesiánico. Salmos 69:8. Aquí está. Salmos 69:8. Este capítulo, en los primeros capítulos, es mesiánico.
dice, en el versículo 8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí se está hablando de Jesús y está hablando y desconocido por los hijos de mi madre. ¿Cómo podemos saberlo? Vamos a verlo en Juan, capítulo 7, versículo 25. Versículo 5, perdón. Juan 7, 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Vemos que los hermanos de Jesús no creían en él. Y dice que él era, en Salmo 69, 8 dice que él era un desconocido para sus hermanos. No ejercían fe en él. Entonces vemos que María sí tuvo más hijos, porque está hablando de sus hermanos. Entonces vemos la hipocresía de la Iglesia Católica con este libro demoníaco. Vamos ahora a otro tema. Vamos a buscar la página 130. Página 130. Dice, estamos hablando de la Iglesia Católica, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Pero aquí dice, será la roca inquebrantable de la iglesia. A ver, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. Vamos a ver, en Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, del 8 en adelante, del 8 al 11 dice, entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Será notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. La roca es Jesús. La cabeza de la iglesia es Jesús. Ahora bien, vámonos a 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 del 4 al 8. Del 4. ¿Dónde está el 4? Aquí está. La piedra viva. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todos sabemos que esa cabeza es Cristo. Ahora bien, el versículo 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Claramente se dice aquí que Jesucristo es la piedra angular. Pero hay más textos bíblicos. Vamos a buscarlos. En Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice, versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Más claro que el agua. Ahora, más adelante, en el capítulo 5, versículo 23, también podemos leerlo. En el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces queda derrotado ese dogma diabólico de que Pedro es la cabeza de la iglesia. Hemos visto con Biblia que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al último tema. Vamos a la página 211. Página 211. Dice: el Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Abajo dice: el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se la considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro como cabeza del mismo. O sea, los papas son sucesores de Pedro. Pero qué raro, muy raro, porque la Biblia dice otra cosa. Vamos a verlo directamente. Vamos a buscarlo en Mateo. Mateo capítulo 8. ¿Dónde está que no? El 8. Aquí está. Mateo 8, 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice. Aquí. Jesús sana a la suegra de Pedro. Oh, qué raro. Porque hasta donde yo sé, ni los sacerdotes ni el Papa tienen esposas. Pero Pedro, desde que tiene suegra, lógicamente tiene mujeres. Y no pudo haber cometido fornicación porque él sabía que para Jesús el matrimonio era sagrado, así que tenía que haber estado casado. Pero dice el 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre lo dejó. Y ella se levantó y les servía. Como vemos, Pedro tenía suegra. ¿Cómo es posible entonces que digan que Pedro es el sucesor, el Papa es sucesor de Pedro? O sea, Pedro fue el primer Papa. Si los sacerdotes ni el Papa tienen esposas. ¿Pero por qué? ¿Será que Dios y su Hijo Jesús prohibieron a los sacerdotes casarse? Vamos a verlo.
Aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El punto es, en el versículo 3, prohibirán casarse. Hipócritas mentirosos. ¿Quiénes son las personas o la religión que prohíbe casarse a sus líderes religiosos? Pues la Iglesia Católica. No hay nada más. Ellos son los que prohíben casarse. Entonces, queda demostrado que la Iglesia Católica es una religión falsa. Y este libro es la perdición para sus feligreses. He demostrado con Biblia que lo que dice solamente 3 temas. Seguiré leyendo todo el catecismo porque ya en parte lo tengo señalado. E iré desmintiendo en algunos videos este libro diabólico. Pero voy a leerles el último texto bíblico para que mis amigos católicos lo puedan analizar y puedan ver el video 2 o 3 veces para que puedan copiar los textos bíblicos y analizarlo. Dice en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Así que si ustedes están inventando cosas, los líderes religiosos de la Iglesia Católica, ustedes serán quitados del libro de la vida, que de hecho ya están hace rato, por tantos asesinatos que han hecho en la Inquisición Católica, con el asesinato de Juana de Arcos, y actualmente con tanta depravación de los pederastas, violaciones de niños, homosexualidad en el Vaticano. Ustedes ya están condenados al lago que arde con fuego y azufre, siempre y cuando no se arrepientan antes que venga la gran tribulación. Tengan buenas noches.